único que quiero hacer es arrancarle la piel a esa estúpida. No ganarías nada con eso. Lo que tienes que hacer es levantarte inmediatamente de esa cama, arreglarte y dejar de actuar como una mujercita caprichosa, porque tú me vas a ayudar a recuperar la presidencia de Venus. ¿Qué? Sí, así como lo oyes, Bárbara. Tú y yo le vamos a quitar la presidencia a Eva. Bárbara, yo quiero recuperar mi empresa. Y sé que no lo puedo hacer sola. Así que tú me vas a ayudar. Ayudarte. Tía, mira, perdóname, pero no te entiendo. ¿Qué quieres de mí? Tú eres mi sobrina. Y yo tengo que contar con mi familia. Después de todo, Venus es nuestra empresa. Tiene que estar en las manos correctas. Quiero que seas mis ojos, mis oídos. Pero en el momento de tomar decisiones, voy a ser yo quien tenga el control de todo. No puedes estar hablando en serio. Te he visto ahí de amiguita a amiguita con la idiota de Eva. Tú fuiste la que me pidió que fuera a hacer la prueba esa de compatibilidad para darle el pellejo al mocoso ese feo. ¿De qué lado juegas, eh? Del mío. Y te prohíbo que lo llames así. ¿Ves? ¿Ves cómo te pones? Apenas nombro a la rata fea y al bastardo. No seas idiota, Bárbara. ¿Entiende? De Eva puedes decir lo que te dé la gana, pero del niño no. De mi bisnieto, no. A ver, un momento. No entendí, ¿me estás reclamando algo? Eva, lo único que quiero saber es por qué estabas tan cómoda con mi hermano, porque yo vi un abrazo de dos. Estabas con él. Bueno, ¿qué te importa? A las buenas te la está ganando José Ignacio, mientras tú estás jugando al niñito bueno santurrón. Tu hermanito, que siempre ha sido un Don Juan de Quinta, te la está ganando. ¡Abre los ojos, Juniorcito, por Dios! Es el colmo ahora sí. Tu hermano José Ignacio rebasó todos los límites. A ver, ¿qué ha hecho ahora tu hijito favorito? ¿Qué ha hecho? Renunció a la presidencia. Imagínate, justo ahora que Venus está sacando una nueva colección. ¿Te parece poco? Se veía venir, te lo dije. José Ignacio no está preparado para la presidencia. Es muy pasional, te lo dije. Junior, tú vas a ayudar. Encárgate del embargo de Venus. Sí, llama a Horacio y te pones de acuerdo con él. En este momento es cuando hay que atacar con más fuerza. Tu hermano ha sido una decepción total. Papá, ¿Qué pasa? lo siento, pero no me interesa esa guerra con Eva. No es con Eva, es con Venus. Es lo mismo. Lamento muchísimo tu decepción, pero tú querías a José Ignacio en la presidencia, así que atenta a las consecuencias. Ponte cómodo, estás en tu oficina. ¿Pero qué le pasa a esta familia? ¡Junior! ¡Junior! Entonces, de la naca esa sí puedo decir lo que se me pegue la gana. Pero del lechoncito ese que tiene de hijo, ¿nada? No hagas que me arrepienta de pensar que podías entender. Lo único que quiero es que me hables claro, tita. No entiendo a qué viene todo esto ahora. Eva es hija de una cualquiera que se le metió por los ojos a mi hijo querido. Es igual que su madre, aunque quizá un poquito más inteligente. Hizo muy buen papel en sacar la última colección Diamante Rosa, pero no lo suficiente como para llevarse todos los créditos, apoderarse de una empresa que no le pertenece, que no levantó como lo hice yo. ¿Y el mocoso? Perdóname. Tu bisnieto es su hijo. Ese mocoso, como tú lo dices, es nieto varón de Ernesto y por lo tanto heredero de todo esto, de la casa, de la empresa, del dinero y de todos y cada uno de los bienes de los Sotomayor. ¿Es en serio? ¿Estás hablando en serio? Absolutamente. Yo sé esperar el mejor momento para actuar, no como tú, que te echas a llorar sin usar el cerebro. A ese niño lo voy a criar a mi imagen y semejanza. Va a ser lo que ni Eduardo, Ernesto, ni mucho menos Rodolfo pudo ser. Me voy a quedar con la presidencia. Y sobre todo, me voy a quedar con su hijo. Él será como yo,
Y tú me vas a ayudar a destruir a Eva. ¿Quién es esta mujer que está con mi papá? Si esto fue en la disco a la que fui con Martín, estoy segura. Papá, ¿por qué te empeñas en engañar así a mi mamá? ¿Por qué eres un tipo tan patético, despreciable, un infiel? ¿Y tú? ¿Me quieres enseñar moral? Come algo, Andrea, que con el estómago lleno se meditan mejor las cosas del corazón. No sé, Francisca, la verdad no creo que sea amor, ¿eh? ¿Sabes qué es lo que pienso? Que a ti te interesa Junior más de lo que crees. Claro, lo niegas porque como Eva es tu mejor amiga... Ay, ¿eso qué? Pues que te sientes culpable, porque en el fondo tú estás enamorada de Junior. No, no digas eso. Ay, no, ya ni siquiera yo misma sé lo que me está pasando. Andrea, reconócelo. Mira, en esta vida uno puede ser de todo menos cobarde. Y lo que tú sientes por Junior está clarísimo. No sé si es amor, pero reconozco que sí siento algo fuerte por Junior. Pienso en él y me gusta verlo. Me encanta hablar con él. ¿Sabes cómo se llama eso? Amor. No, ¿de qué me sirve? A ver, dime tú. O sea, él me pidió que lo ayudara con Eva. ¿Cómo? Me pide que lo ayude a conquistar a mi amiga. Pues no. A ver, Yo tengo la vida muy complicada con Gabriel, Francisca, tú lo sabes. Eva está interesada en Junior, lo ama, está enamorada No, de hombre, él. no, para nada. Solamente lo considera buen amigo y ya. Entonces, no te quedes con los brazos cruzados, haz algo. Invítalo a cenar, al cine, yo qué sé. ¿Y sabes qué? Ya deshazte de ese lastre que es Gabriel. Tienes que darte una nueva oportunidad. Y esa nueva oportunidad puede ser Junior, inténtalo. Gabriel, te estaba buscando. Aquí te dejaron esto. ¿Y esto qué es? ¿Quién te lo trajo? Ni idea, lo trajo el mensajero. Yo sé lo que pasó en el departamento de Andrea años atrás. Y me la vas a pagar. Ya no puedo y te entrego lo que tengo, lo que queda en mí. Es absurdo no tenerte si naciste solo para mí.